toda nuestra vida cristiana, ¿quién de las personas de la Santísima Trinidad es el que habla? ¿Quién es el que habla? ¿Dios Padre o Dios Hijo? Dios Padre, todo. ¿El que le habló a Adán y a Eva fue Dios Padre? ¿El que le habló a Moisés fue Dios Padre? ¿El que le habló a los profetas fue Dios Padre? Yo ya se los había dicho, que solamente Dios Padre ha hablado al mundo 2 veces y con las mismas palabras. Solamente. Y que se ve la presencia del Hijo, del Padre y del Espíritu Santo. ¿Cuáles son las 2 veces que Dios Padre ha hablado al mundo? Una es hoy. ¿Cuál fiesta celebramos hoy? La transfiguración. ¿Cuál fiesta es también en la que Dios Padre habla al mundo? Cuando Juan, ¿qué? Bautiza a Jesús. Cuando Juan bautiza a Jesús. ¿Son las mismas palabras o no son las mismas palabras? Se abrió el cielo y ¿qué dijo cuando estaba Juan bautizando a Jesús? Este es mi Hijo amado en quien me complazco. No son las mismas palabras que hoy el Evangelio nos dice. El Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1, ¿qué dice? Y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, y la palabra se encarnó. ¿Quién es la palabra? ¿Quién es el que se encarna? ¿Quién es? Cristo. Cristo, Jesús. Entonces, ¿la palabra quién es? Jesús. Solamente Dios Padre nos ha hablado en 2 ocasiones. Quien nos sigue hablando actualmente es Jesús, porque Él es la palabra. La primera lectura nos habla de un carro de fuego, ¿verdad? Y de cositas así medias sorprendentes. ¿Qué es lo que hace Jesús en el cerro el día de hoy? ¿Qué les muestra a Santiago, a Juan y a Pedro? ¿Qué les muestra hoy? Su gloria. Y no es como dice, resplandeciente como qué. ¿Qué decía que eran sus vestiduras resplandecientes como qué? Que nadie las puede comparar, ¿verdad? La primera lectura nos habla de esto, pero luego el apóstol Pedro nos dice también las mismas palabras del Evangelio, ¿cierto o no? ¿Sí recuerdan? ¿Qué dice? Y afirma con las palabras del profeta, dice: este es mi Hijo amado en quien me complazco. Y nosotros escuchamos esta voz venida del cielo, mientras estábamos con el Señor en el monte santo. ¿Quién lo dice de vuelta? Pedro lo reafirma, ¿correcto? Lo importante de estas lecturas el día de hoy es escuchar la voz del Padre. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero las lecturas del día de hoy nos invitan a que escuchemos principalmente la voz ¿de quién? Del Padre. ¿Y qué nos dice? Este es mi Hijo amado en quien me complace. Jesús en uno de los evangelios también nos aclara, dice: cuando yo me vaya a mi Padre, ya no pedirán en nombre de eso, sino a través de mi nombre le pedirán a mi Padre, porque nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo se lo quiera, ¿qué? Dice, revelar. Entonces, nosotros tenemos que pedir a Dios Padre a través del Hijo, y este Hijo es, como se puede decir, nuestro mejor intercedor ante Dios Padre. Así como los santos, como San Pablo, nuestra Santísima Madre, la Virgen María, son los mejores intercedores para pedirle ¿a quién? A Jesús. Y Jesús le pide al Padre. Es como nos lo explica en el Evangelio. La otra actitud más importante, no es una actitud que debemos de tener
como la que tuvieron estos apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, que dudaban de la presencia de Dios, que dudaban a veces un poquito del mismo Dios. ¿Por qué Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero le preguntó ¿cuántas veces? 3 veces. 3 veces. ¿Cuántas veces nos pregunta a nosotros Dios si lo amamos o le servimos? ¿Cuántas veces me pregunta a mí Dios si creo en Él o no creo en Él? ¿Cuántas veces me pregunta a mí Dios si le creo a Él o no le creo a Él? La otra cuestión, aquí se ve claro la presencia del Espíritu Santo también. Nosotros por el bautismo recibimos este Espíritu que nos hace exclamar Abba, que significa Padre. Entonces hoy la figura del Padre en este día de la transfiguración de Jesús es la presencia de Dios Padre. Pero también se desarrolla un misterio interesante aquí. Por ejemplo, nos dicen pasajes bíblicos que los muertos no vienen a la tierra, ¿correcto? Pero este pasaje del día de hoy dice, en la transfiguración, ¿quién bajó con Jesús? Moisés y ¿quién? Elías. ¿Moisés ya había muerto? Ya. ¿Sí o no? Sí. ¿Él era un muerto que bajó? Todavía no había resucitado Jesús, para decir, también Moisés había resucitado. ¿Cierto o no? El otro personaje que está es Elías, pero de Elías las escrituras nos dice que fue arrebatado en un carro de fuego, ¿correcto? Pero después, cuando Jesús entra en su predicación, nos dice, pero esperamos a Elías, pero Jesús dice, yo les juro que Elías ha venido y no lo han reconocido. ¿Cierto o no? Sí. Eso lo dice la palabra. Entonces, ¿qué quiere decir también todo este acontecimiento? Que este misterio de si los muertos vienen o no vienen, usted la palabra lo dice, es un misterio que no podemos entender y comprender. Porque en la parábola del rico Epulón, cuando muere el rico y muere Lázaro, hay un diálogo entre Dios y el rico. Dice, manda a Lázaro a que toque la punta de su dedo de agua y me la ponga en mi boca, que me estoy quemando. ¿Qué contesta Dios? Ni yo puedo ir para allá, ni tú puedes venir para acá. Entre tú y yo hay un gran abismo. Dice el rico, entonces manda a Lázaro, mi hermano, a que avise a los demás para que se conviertan y no lleguen a este lugar de castigo. ¿Qué contesta Dios? Aunque yo mandara a Lázaro, tienen allá a los profetas. Si no escuchan la voz de los profetas, mucho menos a Lázaro. Porque un muerto que nos asustaría, ¿cierto o no? ¿Y a quién tiene Dios continuamente aquí anunciando su reino? Pues a los profetas, ¿verdad? Que a veces no los vemos, no necesariamente tiene que ser un cura. Muchas veces puede ser cualquier persona bautizada que vive el Evangelio y que lo transmite con su vida y con las palabras. ¿Correcto? Entonces, nos sigue hablando a través de los profetas Dios. Pero este Jesús que nos invita y nos motiva a predicar su reino, también nos invita a reconocer siempre a este Dios como Padre, que es un Padre de amor y de misericordia. Entonces, hermanos, como dice el estribillo del Salmo, ¿no? A mí me gusta siempre terminar con esto. Reina el Señor, alégrese la tierra. Que este sea siempre nuestra alabanza. Que reine siempre y reconozcamos siempre el reinado de Dios y que se alegre con esto toda la tierra. Que así sea. Nos ponemos de pie.